El bolígrafo se deslizó sobre el papel con un sonido rasgado, casi agresivo, que resonó en el silencio de aquel despacho. Afuera, la fiesta de nuestra boda civil continuaba. Podía escuchar las risas lejanas y el tintineo de las copas brindando por nuestra felicidad eterna. Pero allí dentro, el aire estaba viciado. Olía a cuero viejo, a cera derretida y a traición. Yo no debía estar ahí. Se suponía que estaba retocando mi maquillaje en el baño, no espiando a través de la rendija de una puerta de roble entreabierta. Pero lo vi. Vi a Lisandro, el hombre que hace 10 minutos había jurado protegerme, inclinarse sobre el escritorio de Fabiola. No había amor en sus ojos, solo una codicia fría y calculadora. Firmó 3 copias de un documento que yo nunca había visto. Cuando levantó la vista, su sonrisa no era la de un esposo. Era la de un dueño que acaba de escriturar una propiedad. Mi corazón dejó de latir por un segundo, y en ese silencio, supe que mi matrimonio no era una unión, sino una estafa maestra. Y así comenzó todo. El sonido del papel crujiendo al ser guardado en el maletín de cuero sonó en mi cabeza como un disparo. Me quedé paralizada, con los dedos aferrados al marco de la puerta entreabierta, sintiendo como la sangre se me helaba en las venas a pesar del calor sofocante de mi vestido de novia. Ya está hecho, dijo Fabiola. Su voz no tenía la calidez que solía fingir cuando venía a cenar a casa. Era seca, profesional. Cómplice. Con esto, Lisandro, te aseguras el control total si las cosas se ponen feas. Vi a Lisandro, mi Lisandro, pasarse una mano por el cabello perfectamente peinado. Soltó un suspiro que parecía de alivio, pero no del alivio de un hombre que acaba de casarse, sino del de un criminal que acaba de esconder el arma. Ella no sospecha nada, respondió él. Y cada palabra fue una puñalada en mi pecho. Camila vive en una nube. Cree que esto es un cuento de hadas. Dejemos que lo siga creyendo, mientras sea necesario. Me tapé la boca con ambas manos para ahogar un sollozo que amenazaba con delatarme. El sabor metálico del miedo inundó mi boca. ¿Necesario? Mientras sea necesario. Di un paso atrás, con cuidado de que mis tacones no hicieran ruido sobre la madera pulida del pasillo. Mis piernas temblaban tanto que pensé que caería de rodillas allí mismo, convertida en una montaña de tul blanco y desesperación. Pero el instinto de supervivencia es algo extraño. Se activa cuando menos lo esperas. Corrí hacia el baño de invitados, cerrando la puerta atrás de mí con el pestillo. Me apoyé en el lavabo, respirando como si acabara de salir de debajo del agua. En el espejo, la mujer que me devolvía la mirada parecía la misma de hace 10 minutos. Maquillaje impecable, joyas brillantes, ojos grandes y oscuros. Pero yo sabía que no era la misma. Esa mujer del espejo acababa de morir. Respira, Camila. Respira, me ordené en un susurro, pero mi voz sonaba ajena. Miré mi mano izquierda. El anillo de oro brillaba bajo la luz artificial, pesando toneladas. Una alianza. ¡Qué ironía tan cruel! No había alianza, había un plan. Un acuerdo secreto firmado a mis espaldas. Redactado por la mujer que llamé amiga y firmado por el hombre al que entregué mi vida. De repente, escuché pasos acercándose por el pasillo. Voces. Risas. Camila, ¿estás ahí? Era la voz de mi madre. Te estamos esperando para el brindis, hija. Lisandro te está buscando. El nombre de él me provocó una náusea violenta. Quise gritarle a mi madre que entrara, que me sacara de allí, que Lisandro era un monstruo. Pero me detuve. Si salía ahora gritando, sin pruebas, sin saber qué decía ese documento, me tomarían por loca. O peor aún, Lisandro inventaría una excusa perfecta. Él siempre tenía una excusa perfecta. Me sequé una lágrima solitaria que había escapado, retocándome el polvo compacto con manos temblorosas. Ya voy, mamá. Grité. Mi voz salía extrañamente firme. Una mentira. La primera de muchas. Abrí la puerta y salí. El pasillo estaba vacío. El despacho de Fabiola estaba cerrado ahora. El crimen ya estaba archivado. Caminé hacia el salón principal. La música golpeó mi cuerpo como una ola física. Violines. Risas. El tintineo de cientos de copas. Todo era excesivo, brillante, obsceno. Al entrar, los aplausos estallaron. Cientos de rostros sonrientes se giraron hacia mí. Amigos, familia, socios de mi padre, todos celebrando mi ruina. Y allí estaba él. Lisandro estaba de pie junto a la mesa principal con una copa de champán en la mano. Me vio y su rostro se iluminó con esa sonrisa. Esa maldita sonrisa que me había enamorado. Caminó hacia mí, abriéndose paso entre la gente como un príncipe de cuento. Mi amor, dijo, tomándome de la cintura. Su tacto, que horas antes me había erizado la piel de placer, ahora se sentía como el contacto frío de una serpiente. Me tenías preocupado. ¿Estás bien? Me obligué a mirarlo a los ojos. Busqué un rastro de culpa, una sombra de duda. Nada. Sus ojos eran lagunas claras de mentira absoluta. Era un actor magistral. Solo. Necesitaba un momento, mentí, forzando una sonrisa que sentí tirante en mis mejillas. Es mucha emoción, lo sé, susurró él, acercándose a mi oído. Su aliento olía a menta y champán caro. Pero ya estamos juntos.
Nada nos va a separar, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Nada nos va a separar. Ahora esa frase no sonaba a promesa romántica, sino a una sentencia de prisión. Había afirmado algo para asegurarse de que yo no pudiera escapar. O para quedarse con todo, si lo hacía. El brindis. Gritó alguien. Lisandro alzó su copa. Yo alcé la mía, aunque la mano me temblaba tanto que un poco de líquido dorado se derramó sobre mi guante. Por Camila, dijo él, con voz potente y segura, proyectando esa imagen de hombre exitoso y enamorado. La mujer que ha cambiado mi vida. Por nuestro futuro, repitieron los invitados en coro. Yo no bebí, solo me llevé la copa a los labios y dejé que el cristal frío tocara mi piel ardiente. Mis ojos buscaron a Fabiola entre la multitud. La encontré cerca de la barra, observándonos. No aplaudía. Me miraba con una expresión indescifrable, analítica, como quien evalúa una inversión de riesgo. Cruzamos miradas por un segundo y ella alzó su copa levemente hacia mí. Un brindis silencioso entre la víctima y el verdugo. La música cambió. Empezó nuestro vals. Lisandro me arrastró a la pista de baile. Relájate, Cami, murmuró él, apretándome contra su pecho. Estás tensa. Estoy cansada, respondí, cerrando los ojos para no tener que ver su rostro. Mientras girábamos por la pista, rodeados de aplausos y flashes de cámaras. Una certeza fría y dura se instaló en mi estómago, desplazando el miedo. Él creía que había ganado. Creía que tenía a la esposa trofeo tonta y enamorada, y el contrato blindado en su maletín. Pero cometió un error, me subestimó. Apoyé la cabeza en su hombro, escuchando el latido de su corazón. Un corazón traidor, mientras él pensaba que yo me rendía a su amor. Yo estaba formulando mi primera promesa real de la noche. No iba a ser la víctima de esta historia. Cuando la canción terminó y él me besó frente a todos, yo le devolví el beso, no con amor, sino con la furia contenida de una mujer que acaba de despertar en medio de una pesadilla. Si él quería actuar, yo sería la mejor actriz de reparto de su vida, hasta que descubriera cómo destruir su escenario. 3 días. Llevábamos 3 días en lo que las revistas de viajes llamarían el paraíso en la tierra, una villa privada sobre las aguas turquesas de Bora Bora, aislada del mundo, diseñada para el romance absoluto. Pero para mí, esa cabaña de lujo era una jaula de cristal flotando sobre un abismo. El agua bajo nuestros pies era tan clara que podías ver a los peces nadando entre los pilotes de madera. Ajenos a todo. Yo me sentía igual, expuesta, transparente, vigilada. Lisandro se había encargado de que nuestra escapada romántica fuera perfecta. Para Instagram sonríe, mi vida, me decía, levantando su teléfono para tomarse una selfie con el atardecer de fondo. Yo sonreía. Dios sabe que sonreía. Había descubierto que tengo un talento natural para la falsedad que desconocía. Arqueaba la espalda, inclinaba la cabeza sobre su hombro y dejaba que mis labios formaran esa curva de felicidad plástica que él tanto necesitaba para su ego. Pero por dentro, cada vez que él revisaba la foto y decía perfecta, yo sentía ganas de vomitar. Era una actuación agotadora. Lo observaba constantemente. Antes, mi mirada sobre él era de admiración. Ahora era un escáner forense. Noté cosas que el amor ciego me había ocultado. La forma en que sus dedos tamborileaban ansiosamente sobre la mesa cuando creía que yo no miraba. La manera en que su teléfono nunca, jamás, quedaba boca arriba sobre ninguna superficie. Su celular se había convertido en el tercer pasajero de nuestra luna de miel. ¿Quién es?, pregunté la segunda noche, mientras cenábamos a la luz de las velas en la terraza. Su teléfono había vibrado por 5ª vez en 10 minutos. Lisandro ni se inmutó. Le dio un trago a su vino, con esa elegancia ensayada que antes me derretía. Es la oficina, Cami. Ya sabes cómo son los mercados asiáticos, nunca duermen. Sonrió, esa sonrisa de pobrecito yo, el hombre trabajador. Lo siento, amor. Prometo que, en cuanto cerremos la fusión de los hoteles, seré todo tuyo, mintió. Sabía que mentía porque vi el reflejo de la pantalla en sus gafas de sol que había dejado sobre la mesa. No era un gráfico de bolsa, era un chat de WhatsApp, y el nombre que brilló fugazmente no fue el de ningún socio asiático, fue F en notaría. Fabiola, sentí un nudo en la garganta tan apretado que tuve que beber agua para no atragantarme. Estaban hablando, estaban coordinando, mientras él acariciaba mi mano sobre el mantel de lino blanco. Con la otra mano estaba mensajeándose con la mujer que había redactado mi sentencia. Esa noche, el paraíso mostró sus dientes. Lisandro creyó que yo estaba dormida. Habíamos hecho el amor, o mejor dicho, él había usado mi cuerpo para satisfacerse, mientras yo contaba mentalmente las vigas del techo, disociándome de la realidad, fingiendo gemidos para que terminara rápido. Cuando mi respiración se volvió rítmica y pesada, lo sentí moverse. Se levantó con cuidado, deslizó la puerta de cristal hacia la terraza. El sonido del mar camuflaba sus movimientos, pero no su voz. Me quedé inmóvil en la cama, con los ojos cerrados pero los oídos agudizados al máximo, como un animal presintiendo al depredador. El viento traía fragmentos de sus palabras. Sí, ella está tranquila. No ha preguntado nada. Una pausa.
El sonido de un encendedor. Estaba fumando. Lisandro me había dicho que lo había dejado hace años. Otra mentira. Escucha, Fabiola, necesito que aceleres el registro de la propiedad. Sí, antes de que volvamos. No quiero sorpresas. El corazón me golpeaba contra las costillas como un pájaro atrapado. Registro de la propiedad. ¿Qué propiedad? ¿Mi casa? ¿La casa de mis padres? ¿La empresa? Lo sé. Es ingenua, pero no estúpida. Mantén el documento en la caja fuerte nivel 1. Sí. Te veo el lunes, colgó. Escuché sus pasos volver hacia la habitación. Cerré los ojos con fuerza, obligando a mi cuerpo a relajarse, a parecer un cadáver dormido. Sentí el colchón hundirse a mi lado. El olor a tabaco y mentira invadió mi espacio personal. Él se inclinó sobre mí y me besó la frente. Descansa, mi mina de oro, susurró. No dijo mi amor. No dijo mi esposa. Dijo mi mina de oro. Esa frase fue el combustible que necesitaba. Si antes tenía dudas, si alguna parte pequeña y estúpida de mi corazón todavía quería creer que todo era un malentendido legal, esa frase lo incineró todo. No dormí el resto de la noche. Me quedé mirando la oscuridad, trazando un mapa mental. Él tenía una caja fuerte. Hablaba con Fabiola. Me consideraba un activo financiero, no una mujer. Y lo más peligroso, creía que tenía el control total. A la mañana siguiente, nuestro último día en la isla, me desperté con una energía nueva. Ya no era la víctima llorosa del baño de la boda. El dolor se había cristalizado en algo más duro, más afilado. Buenos días, Dormilona, me saludó él, trayendo una bandeja con frutas tropicales. ¿Lista para volver a la realidad? Me senté en la cama y le dediqué mi mejor, mi más brillante y falsa sonrisa. Más que lista, mi amor. Tomé una uva y la mordí, sintiendo el estallido dulce y ácido en mi boca. Tengo muchas ganas de empezar nuestra vida juntos. Tengo muchos planes. Él me sonrió de vuelta, arrogante, sin saber que, la ingenua que tenía enfrente, acababa de declararle la guerra. La luna de miel había terminado. La cacería acababa de empezar, y él no tenía idea de que la presa ahora tenía colmillos. Volver a casa se sintió como entrar en un museo. Después del horario de cierre, todo estaba impecable, silencioso y terriblemente frío. Nuestra casa, esa estructura moderna de hormigón y cristal que yo misma había diseñado con tanto amor, ahora me parecía una fortaleza enemiga. Cada sombra en el pasillo escondía un secreto. Cada dispositivo electrónico parpadeaba como un ojo vigilante. Lisandro apenas soltó las maletas en el recibidor cuando su teléfono vibró. Otra vez tengo que ir a la oficina, Camille dijo, revisando su reloj con impaciencia. Ni siquiera se había quitado la chaqueta del viaje. Hay un fuego que apagar con los inversores japoneses. No me esperes despierta. ¿Ahora? Pregunté, fingiendo un puchero de recién casada decepcionada. ¿No podemos pedir comida y ver una película? Es nuestra primera noche de vuelta. Él se acercó y me dio un beso rápido, casi clínico, en la frente. Lo hago por nosotros, nena, para que no te falte nada. Me guiñó un ojo y salió por la puerta. Escuché el motor de su coche alejarse, y en ese instante, la máscara de esposa sumisa cayó al suelo. Mi cuerpo entró en modo de alerta máxima. Tenía ¿cuánto? ¿2 horas? ¿3? Lisandro era meticuloso, pero la arrogancia suele volver descuidados a los hombres inteligentes. Creen que nadie se atrevería a cuestionarlos. Subí las escaleras corriendo, descalza para no hacer ruido, aunque estaba sola. Mi objetivo era claro, su despacho. Durante nuestro noviazgo, la puerta de su estudio siempre estaba abierta. Yo solía entrar a dejarle café, a robarle un beso mientras trabajaba, pero cuando giré el pomo, estaba cerrado. Maldición, susurré, probé de nuevo. Nada. Cerrado con llave. Me agaché para mirar la cerradura. No era una llave normal. Había instalado, sin decirme nada, una cerradura biométrica nueva. Una pequeña pantalla negra esperaba una huella dactilar que yo no tenía. Sentí un escalofrío. ¿Cuándo había hecho esto? ¿Antes de la boda? No me detuve. Fui a nuestra habitación. Allí estaba su iPad personal, el que usaba para leer noticias en la cama. Lo había dejado sobre la mesita de noche en su prisa por salir. Me lancé sobre él como un náufrago a una tabla de madera. Deslicé el dedo, introduje código, mis manos temblaban, pero traté de mantener la calma. Conocía sus códigos. Siempre eran fechas importantes. Probé su cumpleaños. 1504, código incorrecto. Fruncí el ceño. Probé el cumpleaños de su madre, código incorrecto. Probé nuestro aniversario de novios. Código incorrecto. El iPad vibró en mis manos, amenazando con bloquearse por demasiados intentos. Me quedaba una oportunidad antes de que el sistema se cerrara temporalmente y Lisandro recibiera una notificación de seguridad. Piensa, Camila, piensa, me dije, cerrando los ojos. Si él ya no es el hombre romántico que creías, su contraseña no tiene nada que ver con el amor. Tiene que ver con él, con su ego. ¿Qué era lo que más le importaba en el mundo? El dinero. El éxito, recordé una vez, borracho de champán, tras cerrar un trato, que me dijo que el día más feliz de su vida fue cuando ganó su primer millón. La fecha estaba grabada en un trofeo que tenía en la estantería del salón.
Corrí abajo. Miré la placa dorada, 12 de octubre de 2018. Volví a subir, con el corazón martilleando en la garganta. Marqué 121018. El círculo de carga giró, y se abrió. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Bingo, entré en su correo. Mis ojos saltaban de una línea a otra, buscando palabras clave: Fabiola, notaría, acuerdo, contrato. Pero la bandeja de entrada estaba limpia. Demasiado limpia. Solo correos de trabajo genéricos, spam de aerolíneas. Confirmaciones de reservas. Fui a la carpeta de eliminados, vacía. Fui a WhatsApp. Archivado. Vacío. Lisandro no solo había cambiado las contraseñas, había borrado sus huellas. Era un fantasma digital. Estaba a punto de dejar el iPad, derrotada, cuando una notificación emergente apareció en la parte superior de la pantalla. Era una alerta de calendario, sincronizada desde su nube. Mañana a las 20 en cena bienvenida de FN Fabiola Notaría. Pero lo que me heló la sangre no fue la cita en sí, sino la ubicación en las notas adjuntas: casa, traer copias certificadas del anexo médico. ¿Anexo médico? Me dejé caer sentada en el borde de la cama. El iPad se resbaló de mis manos. ¿Por qué un abogado financiero y una notaria necesitarían un anexo médico sobre mí? Yo estaba sana. Hacía yoga, comía bien, mis chequeos eran perfectos. La conversación de Bora Bora volvió a mi mente como un eco distorsionado. Mantén el documento en la caja fuerte nivel 1. Miré hacia el vestidor. Al fondo, detrás de los trajes italianos hechos a medida, estaba la caja fuerte empotrada. Lisandro me había dicho que allí guardábamos nuestros pasaportes y algo de efectivo, pero ahora sabía que esa caja de metal contenía algo más. Algo que explicaba el anexo médico. Me levanté y caminé hacia el vestidor. Aparté las camisas de seda con violencia. Allí estaba el panel digital. Puse la fecha del millón, 121018 de error. Puse mi cumpleaños por si acaso quería despistar. Error, golpeé el metal frío con el puño. Frustrada, sintiendo las lágrimas de impotencia picar en mis ojos. Estaba rodeada de candados. Mi propia casa se había convertido en un laberinto de códigos que no conocía. De repente, escuché el sonido del garaje abriéndose. Había vuelto. Tan rápido. El pánico me golpeó como una descarga eléctrica. Miré el iPad sobre la cama. La posición. Las huellas. Corrí. Limpié la pantalla con la mengue de mi blusa para borrar mis dedos. Lo dejé exactamente en el ángulo en que estaba, alineado con el borde de la mesa. Alicé la colcha donde me había sentado. Escuché sus pasos pesados subiendo la escalera. «Cami», gritó. Su voz sonaba tensa. «¿Estás arriba?» Me miré al espejo. Estaba pálida, con el pecho agitado. Me pellizqué las mejillas para darles color. Me solté el pelo para parecer relajada. Salí al pasillo justo cuando él llegaba al rellano. «Bola», dije, rezando para que mi voz no temblara. «¿Se te olvidó algo?» Lisandro me miró. Sus ojos recorrieron mi cuerpo, luego miraron hacia la puerta abierta de la habitación, hacia la mesita de noche, donde estaba el iPad, y volvieron a mí. Fue una mirada de depredador olfateando el aire. «Sí», dijo lentamente, sin dejar de mirarme. Olvidé mi teléfono de seguridad en el despacho, y tengo la extraña sensación de que dejé una luz encendida. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, acorralándome contra la pared. «¿Me has echado de menos, esposa mía?» Sonrió, pero sus ojos no reían. Estaba probándome. Sabía que algo había cambiado en el aire de la casa. Mucho, respondí, sosteniendo su mirada con toda la fuerza de voluntad que me quedaba. «La casa es demasiado grande». Sintigel me acarició la mejilla con el pulgar. Su tacto era posesivo. «Acostúmbrate, Camila. A veces, el silencio es lo mejor que nos puede pasar». Se dio la vuelta y bajó las escaleras hacia su despacho. Escuché el bip bip de la cerradura biométrica al abrirse. Me quedé allí, sola en el pasillo, temblando. No había conseguido entrar, pero había conseguido algo más valioso: confirmación. El anexo médico era la clave. Y mañana, en esa cena con Fabiola, yo no iba a ser la anfitriona perfecta. Iba a ser la espía que desmontaría su mentira. Plato por plato. La mesa estaba puesta con una precisión quirúrgica. Los candelabros de plata que heredé de mi abuela brillaban bajo la luz tenue y el aroma del asado al romero llenaba el comedor. Todo parecía perfecto, una escena sacada de una revista de decoración. Pero para mí, aquello no era una cena de bienvenida. Era una reunión de Estado Mayor en territorio hostil. Fabiola llegó puntual, a las 8 en punto. Traía una botella de vino tinto bajo el brazo y esa sonrisa de tiburón que yo antes confundía con eficiencia profesional. «Cami, querida», exclamó, besándome en ambas mejillas. Su perfume era intenso, almizclado, invasivo. «¿Qué color tienes? Se nota que Bora Bora te sentó de maravilla». Fue mágico, mentí, devolviéndole la sonrisa con la misma falsedad. Lisandro me consintió demasiado. Sentí la mano de Lisandro posarse en mi espalda baja. Un gesto posesivo, marcando territorio. «Solo lo que mi esposa se merece», dijo él, guiñándole un ojo a Fabiola.
Hubo un microsegundo, un instante casi imperceptible, en que la mirada de Fabiola cambió. No fue celos, no, fue burla, una complicidad fría y oscura que cruzó el aire entre ellos dos antes de que ella volviera a mirarme. Nos sentamos. La cena transcurrió en esa niebla superficial de las conversaciones educadas. Hablamos del clima, del vuelo, del hotel. Yo interpreté mi papel a la perfección, la esposa enamorada, un poco distraída, preocupada solo por si la carne estaba en su punto. Me reía en los momentos adecuados, servía más agua. Inclinaba la cabeza sumisamente. Pero mis oídos eran radares captando frecuencias bajas. Por cierto, Lisandro, dijo Fabiola, limpiándose la comisura de los labios con la servilleta de lino. Su tono cambió. Se volvió de negocios. ¿Revisaste el borrador que te envié anoche? Sobre la reestructuración de los activos familiares. Sentí un pinchazo en el estómago. Activos familiares. Eso era mío. Mi herencia. Lisandro dejó los cubiertos sobre el plato con calma. Sí. Me parece que la cláusula de contingencia está bien redactada, pero me preocupa el cronograma. Me miró de reojo como quien mira a un niño que está jugando cerca de adultos hablando cosas serias. No queremos precipitar las cosas y levantar sospechas administrativas. Cami, no te aburras con esto, me dijo Fabiola con una condescendencia que me hizo hervir la sangre. Cosas de abogados. Ya sabes, protegiendo el patrimonio para cuando vengan los herederos, soltó una risita seca. Lisandro sonrió. Yo apreté el tenedor con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos bajo la mesa. No me aburro, dije, con una voz suave, casi infantil. Confío plenamente en que Lisandro sabe lo que hace con mi dinero. Siempre ha sido tan protector. La palabra protector pareció agradarles. Se relajaron, bajaron la guardia. El vino empezó a hacer efecto en Fabiola. Sus gestos se volvieron más amplios, su lengua más suelta. Sirvieron el postre. Lisandro se levantó para buscar un licor especial al mueble bar. Dándonos la espalda por un momento, debe ser un alivio, dijo Fabiola, mirándome fijamente a los ojos, como si quisiera leer mi alma. Tener a alguien que se ocupe de todo, Cami. Especialmente después de lo que pasó con tus padres. El estrés puede ser un detonante peligroso. Me quedé helada. Mis padres murieron en un accidente hace 3 años. Fue doloroso, sí, pero yo lo había superado. Había ido a terapia. Estaba sana. ¿Por qué mencionaba eso ahora? El duelo es complicado, continuó ella, bajando la voz, inclinándose hacia mí. A veces uno cree que está bien, pero la mente es frágil. Lisandro me ha contado que te ha notado inestable últimamente. Boom, ahí estaba, la semilla. Estaban plantando la narrativa. Lisandro le estaba diciendo al anotar y seguramente a otros que yo estaba perdiendo la cabeza de inestable. Repetí, fingiendo confusión y no la furia volcánica que sentía. Pero si estoy más feliz que nunca. Claro, claro, dijo ella, dándome palmaditas en la mano. Un gesto que se le da a los enfermos. Pero si alguna vez te sientes abrumada, ¿sabes qué? Lisandro tiene los poderes necesarios para cuidarte, para tomar las decisiones difíciles por ti. En ese momento, Lisandro volvió con las copas. ¿De qué hablan mis 2 mujeres favoritas?, preguntó jovial. De lo afortunada que es Cami de tenerte, respondió Fabiola, levantando su copa. ¿Por la estabilidad? Por la estabilidad, repitió él. Bebieron. Yo me llevé la copa a los labios, pero no pude tragar. El anexo médico del calendario. La mención al estrés y la fragilidad mental. La cláusula de contingencia. Las piezas del rompecabezas encajaron con un sonido terrible en mi mente. No querían robarme y huir. No. Eso era demasiado vulgar para ellos. Querían incapacitarme, querían declararme mentalmente incompetente, usar mi duelo pasado como prueba y que Lisandro quedara como mi tutor legal. Él controlaría mi fortuna, mis propiedades, mi vida. Y yo quedaría encerrada en alguna clínica de lujo, sedada, mirando por la ventana, mientras ellos gastaban mis millones. Sentí que el aire me faltaba. Las paredes del comedor se cerraban sobre mí. Necesitaba salir de ahí, perdón, murmuré, poniéndome de pie bruscamente. La silla arrastró contra el suelo con un chirrido agudo que cortó su conversación. Me siento un poco mareada. Él vino. Lisandro me miró, y por primera vez vi un destello de triunfo real en sus ojos. ¿Ves, Fabiola?, dijo, con una falsa preocupación teatral. Se agota muy rápido últimamente. Ve a descansar, cariño. Nosotros terminamos aquí. Sí, voy a descansar, balbuceé. Salí del comedor. Sentía sus miradas clavadas en mi nuca. Caminé hasta el pasillo, doblé la esquina y me apoyé contra la pared, jadeando. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Escuché la risa suave de Fabiola desde el comedor. Es más fácil de lo que pensé, dijo ella. Te lo dije, respondió Lisandro. Es una niña asustada. En 6 meses tendremos la tutela completa. Me tapé la boca para no gritar. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran gasolina. Me sequé la cara con rabia. ¿Una niña asustada? ¿Inestable? Bien, Lisandro. Si quieres una loca, te voy a dar una actuación digna de un Oscar.
Si necesitan pruebas de que estoy perdiendo la razón para confiarme sus secretos, se las daré. Pero no sabían que, mientras ellos planeaban mi encierro, yo acababa de encontrar la llave de su destrucción. Subí las escaleras, no para esconderme, sino para prepararme. Mañana mismo, Lisandro se iría de viaje de negocios, y yo tenía una cita con una caja fuerte. La puerta principal se cerró con un golpe seco que resonó en toda la casa como el martillo de un juez dictando sentencia. Vi el coche de Lisandro alejarse por la entrada de gravilla a través de la ventana del salón. Iba al aeropuerto. 3 días. Tenía 3 días de libertad antes de que mi carcelero regresara. Esperé 5 minutos, cronometrados en mi reloj por si se le había olvidado algo. El silencio de la casa era absoluto, denso, casi se podía masticar. Ahora o nunca, susurré, subí las escaleras de 2 en 2, sintiendo la adrenalina bombear en mis sienes. Fui directa al vestidor. Allí estaba ella, la caja fuerte empotrada, tras la hilera de trajes de lino de mi marido. Un cuadrado de acero gris, frío e impenetrable. Me arrodillé frente a ella. Me sentí como una ladrona en mi propia casa de ayer. Había fallado con la fecha de su primer millón 121018. Había fallado con mi cumpleaños. El sistema de seguridad parpadeaba con una luz roja burlona. Sabía que, tras 3 intentos fallidos consecutivos, la caja se bloquearía por 24 horas. Ayer gasté 2. Me quedaba un solo intento. Si fallaba ahora, tendría que esperar a mañana. Pero mi ansiedad no podía esperar, cerré los ojos y traté de meterme en la mente de Lisandro. ¿Qué código usaría un hombre que ve a su esposa como un activo financiero? No usaría una fecha romántica, eso es para los débiles. Usaría la fecha en que su vida cambió, la fecha en que el premio gordo se puso a su alcance. No fue el día de nuestra boda, no fue el día que nos conocimos. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Una idea macabra, oscura y terrible cruzó mi mente. No puede ser tan cínico, pensé. Nadie es tan monstruoso. Pero Lisandro había brindado por mi estabilidad mientras planeaba enterrarme. Sí, él era ese tipo de monstruo. Con los dedos temblando, acerqué la mano al teclado numérico. Marqué la fecha que había marcado mi vida con dolor, la fecha que me había dejado huérfana y dueña de una fortuna incalculable. El día que mis padres murieron en aquel accidente de coche. 04082. Contuve la respiración. El silencio duró un segundo eterno. VIP.cl y seca. Y el sonido del mecanismo liberándose fue la música más dulce y aterradora que había escuchado jamás. La puerta pesada cedió, abrí la caja, el interior olía a dinero viejo y metal. Había fajos de billetes, pasaportes, relojes caros. Y al fondo, debajo de una pistola negra que me hizo estremecer, había un sobremanila grueso. No tenía nombre, solo tenía una inicial escrita con rotulador rojo en la esquina. C. T de Camila. D de caso. T de cadáver. Saqué el sobre con cuidado, sintiendo que pesaba toneladas. Me senté en el suelo, sobre la alfombra persa, y desenrollé la cuerda roja que lo cerraba. Mis manos sudaban. Lo primero que vi fue un documento legal con el sello de la notaría de Fabiola. Poder notarial irrevocable, mis ojos recorrieron las líneas legales a toda velocidad. Las letras bailaban ante mí. Otorga a Lisandro Montiel poder absoluto sobre los bienes. En caso de incapacidad temporal o permanente, administración total de cuentas, propiedades y decisiones médicas. Miré la fecha al final de la página, 15 de mayo. Me llevé una mano a la boca para ahogar un grito. 15 de mayo. Eso fue 2 meses antes de nuestra boda. Mi firma estaba ahí. Era mi trazo, mi curva en la C, mi rúbrica final. Pero yo jamás había firmado eso. Recordé un día, en mayo. Lisandro me llevó a la oficina de Fabiola para firmar unos trámites del seguro de vida para el viaje de compromiso. Me habían puesto un montón de papeles delante. Solo firma aquí, y aquí, y aquí, mi amor, me había dicho él, besándome el cuello para distraerme. Es pura burocracia aburrida. Y yo, estúpida, ciega, enamorada. Firmé mi propia sentencia de muerte entre besos. Pero eso no era lo peor. Debajo del poder notarial había una carpeta azul. Anexo médico confidencial, la abrí. Lo que vi me hizo sentir que el suelo desaparecía bajo mis pies. Eran reportes. Decenas de ellos. Redactados por un tal doctor Garévalo, un psiquiatra que yo no conocía. Las fechas abarcaban los últimos 6 meses. Paciente, Camila Valdés. Observación 12 de junio. El sujeto muestra episodios de paranoia leve. Olvida conversaciones recientes. Observación 4 de julio. La habilidad emocional extrema. Llanto inmotivado durante eventos sociales. Posible trastorno límite. Observación 20 de agosto. Alucinaciones auditivas reportadas por el cónyuge. Mentira. Todo era mentira. Leí una entrada del 4 de julio. Ese día fue la barbacoa en casa de los amigos de Lisandro. Yo no lloré, me reí toda la tarde. Solo me retiré un momento porque me dolía la cabeza por el sol. Lisandro había convertido un dolor de cabeza en la habilidad emocional extrema.
Estaban construyendo un historial. Ladrillo a ladrillo, mentira a mentira, estaban creando una Camila loca en papel. Cuando llegara el momento de enterrarme, no sería una sorpresa para nadie. El juez vería estos informes, vería las fechas antiguas y diría, pobre mujer, lleva meses deteriorándose. Sentí una náusea violenta. La bilis me subió a la garganta. No solo querían mi dinero, querían borrarme, querían anular mi identidad, mi cordura, mi voz. Dejé caer los papeles sobre mis piernas. Miré alrededor de mi vestidor de lujo. Todo esto, la ropa, las joyas, la casa, era un escenario. Yo era la protagonista de una tragedia que ni siquiera sabía que se estaba representando. Maldito seas, Lisandro, sisé entre dientes. Mis lágrimas se secaron de golpe. El dolor incandescente del corazón roto se enfrió hasta convertirse en un bloque de hielo duro y cortante. Escuché un ruido abajo. ¿La puerta? Me congelé. Lisandro se había ido, ¿o no? ¿Y si había vuelto? ¿Y si era una trampa? Miré el reloj. No, no podía haber vuelto tan rápido. Debía ser el servicio de limpieza o el viento. Pero el miedo me galvanizó. Tenía que devolver todo a su sitio. No podían saber que yo sabía. Si Lisandro descubría que había visto esto, aceleraría el plan. Quizás tendría un accidente en las escaleras. Quizás me despertarían mañana en una clínica con una camisa de fuerza. Con manos temblorosas pero precisas, volví a meter los informes en la carpeta azul. Metí la carpeta y el poder notarial en el sobremanila. Cerré la cuerda roja, lo coloqué exactamente debajo de la pistola. En el mismo ángulo, cerré la puerta de acero.cl y seca.m y puse de pie. Mis rodillas flaqueaban. Pero mi mente estaba clara por primera vez en años. Ellos tenían un plan de 6 meses, yo tenía 3 días para armar el mío. Lisandro había usado la fecha de la muerte de mis padres como código. Creía que mi dolor era su llave maestra. Lo que no sabía es que, el dolor, cuando se mezcla con la traición, se convierte en el combustible más peligroso del mundo. Salí del vestidor y me miré en el espejo de cuerpo entero. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la esposa dulce. Tenía los ojos rojos, sí, pero detrás de la rojez había un fuego oscuro. Empieza el juego. Mi amor, le dije a mi reflejo. Fui a mi mesita de noche y saqué una libreta vieja que escondía al fondo del cajón, la que usaba para mis bocetos de arquitectura. Arranqué una hoja. Necesitaba aliados. Necesitaba a alguien que odiara a Lisandro tanto como yo estaba empezando a odiarlo. Y solo había una persona que encajaba en ese perfil, a alguien a quien Lisandro había destruido hace años para ascender. Tomé el bolígrafo. Mi mano ya no temblaba. Tenía que encontrar al hombre que conocía los esqueletos en el armario de mi marido. El iPad de Lisandro cejía sobre la mesita de noche, donde él lo había dejado olvidado estratégicamente para probarme. Ahora sabía que no era un olvido, era un cebo. Pero él no contaba con que yo, su presa, acababa de descifrar la combinación de su mente retorcida. Me senté en la cama con las piernas cruzadas, sintiendo el frío del aire acondicionado erizarme la piel. Mis manos ya no temblaban. El miedo se había evaporado, dejando en su lugar una claridad helada. Casi quirúrgica, deslicé el dedo por la pantalla, introduz código. Marqué los números lentamente, saboreando cada pulsación como si estuviera cargando un arma. La fecha de la muerte de mis padres. La fecha que él usaba para guardar el dinero que quería robarme. 04082. La pantalla parpadeó. El candado se abrió. Te tengo, susurré. No perdí el tiempo buscando fotos o mensajes de amantes. Eso era irrelevante. Fui directa al buscador de correos y escribí un nombre, Arévalo. La pantalla se llenó de resultados, y los de conversación que se remontaban a 6 meses atrás. Abrí el más reciente, fechado hace solo 2 días, de Dr. Ignacio Arévalo, psiquiatría privada para Lisandro Montiel. Asunto, ajuste de dosis, fase 3, Lisandro. Según lo que me comentas, la paciente está respondiendo, según lo previsto, al compuesto B. La irritabilidad y los lapsos de memoria a corto plazo deberían intensificarse esta semana. Es crucial que mantengas la dosis en el té de la noche. Si se queja de sabor amargo, añade más miel. Necesitamos un episodio público pronto para justificar la intervención de urgencia. ¿Está lista la notaria para el acta de internamiento? Sentí que el estómago se me caía al suelo. Leí la línea otra vez, mantengas la dosis en el té de la noche. El té. Ese té de hierbas especial que Lisandro me preparaba todas las noches con tanta dulzura. Tómalo, amor, es para que descanses mejor, me decía, mientras me acariciaba el cabello. Te veo muy tensa, esto te ayudará. Me llevé una mano a la boca, sintiendo una arcada violenta. No me estaba cuidando. Me estaba envenenando. Corrí al baño y me incliné sobre el inodoro, vomitando hasta que no me quedó nada en el estómago más que bilis y odio. Me enjuagué la boca con agua fría, mirándome al espejo. Mis pupilas estaban dilatadas. Mi piel pálida. No era estrés. No era duelo. Me estaban drogando sistemáticamente para provocar los síntomas que luego escribían en sus informes falsos. Volví a la cama, tambaleándome. Y seguí leyendo.
Era una bitácora del terror, correo del 10 de mayo. Lisandro, el aislamiento es clave. Aleja a sus amigas poco a poco. Dile que ellas hablan mal de ella. La paranoia inducida. Químicamente hará el resto. Correo del 25 de junio. Lisandro, excelente trabajo en la cena de la fundación. Me informan que Camila apareció desorientada. Ya tengo el diagnóstico redactado, trastorno esquizoafectivo con brotes psicóticos. Solo falta tu firma para la tutela. Lágrimas de rabia nublaron mi vista. Recordé esa cena de la fundación. Recordé sentirme mareada, confundida. Sin poder hilar las frases. Creí que había bebido demasiado champán. Lisandro me había sacado de allí abrazándome, pidiendo perdón a todos por mi estado. Todos lo miraron con lástima. Pobre hombre, tan bueno, cuidando de su esposa alcohólica. Era todo un teatro. Un teatro macabro, donde yo era la marioneta y ellos movían los hilos con pastillas y mentiras. De repente, una notificación de batería baja apareció en la pantalla. El 5%. Necesitaba guardar esto. Necesitaba pruebas con dedos frenéticos. Empecé a reenviar los correos más incriminatorios a una cuenta secreta que yo usaba años atrás para compras online y que Lisandro desconocía. Reenviar, borrar del historial de enviados. RINVIR.B o RRAR.M y corazón latía al ritmo de la barra de carga, si el iPad se apagaba o si Lisandra tenía algún software espía que detectara la actividad. Estaba muerta, literalmente muerta. Si sabían que yo sabía lo de las drogas, no esperarían al juicio de incapacidad. Me provocarían una sobredosis accidental esa misma noche, justo cuando envié el último correo del que detallaba el nombre del compuesto químico. La pantalla se fue a negro, el iPad murió, me quedé en la oscuridad de la habitación, respirando agitadamente. Tenía las pruebas, tenía el motivo, y ahora sabía el método. El doctor Arévalo no era un médico. Era un sicario con bata blanca. Y Lisandro era el diablo que le pagaba. Me levanté y fui a la cocina. Abrí la despensa, donde guardábamos los tés. Allí estaba la caja de latón mezcla especial. La abrí. Olía a manzanilla y a algo más. Un olor químico, metálico. Sutil, saqué una bolsita y la guardé en mi bolsillo. La mandaría a analizar. Sería mi clavo final en su ataúd, pero entonces, una duda me asaltó. ¿A quién acudía? Fabiola era la notaria. Arévalo era el médico. Lisandro tenía la mitad de la policía de la ciudad en su nómina de consultoría. Si iba a una comisaría ahora, probablemente llamarían a mi marido, Signet Montiel, su esposa está aquí, dice que la envenenan. Sí, parece muy alterada. Y él vendría con su cara de preocupación. Y me llevaría directa al manicomio. No. El sistema estaba podrido. No podía usar las vías legales normales. Necesitaba a alguien fuera del sistema, o mejor, alguien que conociera el sistema tan bien como ellos, pero que tuviera una razón para destruirlos. Recordé la hoja de papel donde había escrito un nombre antes. Mi padre tenía un abogado. No uno de la empresa. No uno limpio. Un viejo lobo que se encargaba de los problemas que no podían salir en la prensa. Un hombre al que Lisandro había despedido y humillado públicamente el día después del funeral de mi padre para tomar el control total. Héctor el Sabueso Vargas decían que estaba acabado, que vivía en un apartamento sucio y bebía demasiado, que odiaba a la familia Valdés por haberle dado la espalda, pero si había alguien en esta ciudad que odiaba a Lisandro más que yo. Miré el reloj, eran las 2 a.m., no me importaba, me vestí con ropa oscura. Me puse una gorra para ocultar mi cara y salí por la puerta trasera. Lisandro quería una esposa loca. Bien, iba a ser una locura. Iba a despertar al único monstruo capaz de comerse al mío. El apartamento de Héctor Vargas olía a tabaco rancio, whisky barato y fracaso. Cuando me abrió la puerta a las 3 de la madrugada, con los ojos inyectados en sangre y una camiseta interior manchada. Me di cuenta de que las historias sobre su caída no eran exageradas. Camila Valdés gruñó, entrecerrando los ojos, bajo la luz parpadeante del pasillo. ¿Te has perdido, princesa? El castillo está al otro lado de la ciudad. No me he perdido, dije. Empujando la puerta para entrar sin invitación, puse la bolsita de té y las impresiones de los correos sobre su mesa llena de colillas. Vengo a contratarte. Héctor soltó una risa áspera, una tos seca que sonó a lija. Yo ya no ejerzo. Niña, tu marido se encargó de quitarme la licencia, ¿recuerdas? Sirvió un vaso de algo ámbar y sucio. Vete a casa antes de que Lisandro mande a sus perros a buscarte. Lisandro es el perro, repliqué. Con una frialdad que hizo que él se detuviera con el vaso a medio camino. Me está envenenando para quedarse con todo. El silencio que siguió fue absoluto. Héctor dejó el vaso. Tomó los papeles. Se puso unas gafas sucias y empezó a leer, a medida que sus ojos recorrían las palabras del doctor Arévalo. Su postura cambió. El borracho desapareció. La espalda se enderezó.
El sabueso despertó. Hijo de perra, murmuró con una sonrisa torcida, casi de admiración por la maldad del plan. Es brillante, y legalmente impecable. Si vas a la policía ahora, él dirá que es tu perenoia hablando. Tiene a los jueces en el bolsillo y a los médicos en nómina. Por eso te necesito a ti, le dije. Tú conoces sus trucos. Tú sabes dónde entierra los cadáveres. Quiero destruirlo, Héctor. Quiero que se quede sin nada. Él me miró largamente. Luego, sacó un mechero y quemó la punta de un cigarro. Para ganar esto, Camila, no puedes pelear. Tienes que rendirte, que, si dejas de tener síntomas de repente, él sabrá que lo descubriste, y te matará. O acelerará el internamiento. Héctor se inclinó hacia mí, con humo saliendo de su boca. Tienes que darle lo que quiere. Quiere una esposa loca. Dásela. Tienes que ser tan inestable, tan frágil, que él se confíe. Cuando un depredador cree que la presa está moribunda, baja la guardia. Comete errores, trague saliva. ¿Quieres que finja mi propia locura? Quiero que te conviertas en la mejor actriz del mundo. Héctor sonrió, mostrando unos dientes amarillentos. Haz que se sienta Dios. Y mientras él mira al cielo, nosotros le cavamos la tumba. Regresé a casa antes del amanecer. Me deslicé en la cama y fingí dormir. Cuando Lisandro volvió de su viaje esa tarde, yo ya estaba en personaje. No me maquillé. Me dejé el pelo revuelto. Me puse un vestido viejo y caminé descalza por la casa, arrastrando los pies. Cuando él entró, me encontró sentada en el suelo del salón, mirando fijamente una pared vacía. Cami, su voz tenía ese tono de falsa preocupación que ahora me daba ganas de vomitar. ¿Qué haces ahí, amor? Me giré lentamente. Abrí mucho los ojos, dilatando la mirada como si viera algo detrás de él. Los ruidos. Susurré con voz temblorosa. Han vuelto. Lisandro, las voces en las paredes. Dicen que no me quieres. Vi como una sombra de satisfacción cruzaba su rostro antes de que pudiera ocultarla con su máscara de marido perfecto. Funcionaba. Se lo estaba creyendo. SHHH, tranquila, dijo, arrodillándose para abrazarme. Nadie habla. Estás cansada. Ven, te prepararé tu té, el té. Fuimos a la cocina. Lo vi prepararlo. Lo vi abrir la lata de mezcla especial. Lo vi verter el agua hirviendo. Me lo trajo con una sonrisa dulce. Bébetelo todo. Te hará bien. Mis manos temblaron al coger la taza. Esto no era actuación. Era terror puro. Gracias, murmuré. Él se dio la vuelta para guardar el azúcar. En ese segundo, vertí el contenido hirviendo en la maceta del bonsái que había en la ventana. Cuando se giró, yo estaba fingiendo dar el último sorbo. Delicioso, dije, limpiándome la boca. Esa noche, el show comenzó de verdad. Estábamos cenando. Lisandro hablaba por teléfono, seguramente con Fabiola. Yo empecé a llorar. Primero en silencio. Luego con sollozos fuertes, desgarradores. Cami, por Dios, ¿qué te pasa? Colgó el teléfono. Me levanté de golpe, tirando la silla. Agarré un jarrón de cristal Nuno que a él le encantaba y lo lancé contra la chimenea. Crash. El estruendo fue liberador. Están aquí. Mis padres están aquí. Grité, señalando el aire vacío. Me dicen que tú eres el diablo. Que te vayas. Lisandro retrocedió, asustado de verdad por un momento. Pero luego vi cómo sacaba su celular discretamente y empezaba a grabar. Me estaba grabando. Quería pruebas para el juez. Bien, pensé. Graba, maldito. Graba tu propia sentencia. Me tiré al suelo, gritando incoherencias, mezclando verdades con mentiras. El acuerdo, la firma, la sangre. Hallé, mesándome los cabellos. Lisandro se acercó, manteniendo el CLULAR enfocado en mí. Tranquila, Camila. Estás teniendo un episodio. Mañana iremos a ver al doctor Arévalo. Él sabrá qué hacer. No quiero pastillas. Grité, gateando hacia él y agarrando sus pantalones. Solo quiero que me ames. Él cortó la grabación. Me miró con una frialdad que me heló la sangre. Me apartó con el pie como si fuera basura. Ya no hay nada que amar aquí. Locan murmuró para sí mismo, creyendo que yo estaba demasiado ida para entenderlo. Me dejó allí tirada en la alfombra, llorando. Pero en cuanto escuché sus pasos subir la escalera hacia su habitación, seguramente para enviar el video a Fabiola, con el mensaje "ya la tenemos", mis llantos cesaron. Me levanté, me sequé las lágrimas. Miré el bonsái en la ventana. Sus hojas ya empezaban a marchitarse por el veneno del té. Pobre planta. Mañana, Lisandro pensaría que me tenía completamente derrotada. Me llevaría al médico para firmar mi internamiento. Lo que él no sabía era que Héctor y yo teníamos una cita sorpresa preparada. No en la consulta del médico, sino en el lugar donde más le dolía a Lisandro, su vanidad. El derrumbe había sido perfecto. Ahora tocaba la reconstrucción de la trampa. La mañana siguiente amanecía gris, como si el cielo mismo estuviera de luto por mi cordura. Lisandro me vistió, literalmente. Eligió un vestido negro, sobrio, casi monacal. Me trató como una muñeca de trapo,
abotonando mi espalda con dedos fríos y eficientes. Hoy es un día importante, Camille me dijo, cepillándome el cabello con demasiada fuerza. El doctor Arévalo nos espera. Él te ayudará a encontrar. Paz, yo no hablé. Mantuve la mirada perdida, la mandíbula floja. Había tirado las pastillas que me dio en el desayuno por el inodoro. Mi mente estaba afilada como una navaja, pero mi cuerpo se movía con la lentitud de un sonámbulo. Era la actuación de mi vida. El consultorio del doctor Arévalo olía a antiséptico y dinero sucio. Se sentó detrás de su escritorio de caoba, revisando los informes que Lisandro le había enviado. Esos informes llenos de mentiras que yo había leído la noche anterior. La degeneración es rápida, Signet Montiel, dijo el médico, mirándome por encima de sus gafas como si yo fuera un mueble roto. El episodio de anoche confirma mis temores. Es un brote psicótico severo. Recomiendo el ingreso inmediato en la clínica Santa María. Lisandro se cubrió la cara con las manos, fingiendo un sollozo. Haga lo que sea necesario, doctor. Solo quiero recuperar a mi esposa. Prepararé los papeles para la tutela legal, asintió Arévalo, tecleando en su ordenador. Con esto, usted tendrá control total para gestionar sus activos mientras ella se recupera. Sentí una furia volcánica en el pecho, pero me obligué a mirar una mancha en la alfombra, balanceándome suavemente hacia adelante y atrás. Disfrutad, pensé. Disfrutad de vuestro pequeño momento de triunfo, Lisandro, susurré con voz ronca. Ambos se giraron, sorprendidos de que el mueble hablara. Sí, mi amor, mis padres, dije, dejando que una lágrima rodara por mi mejilla. Antes de ir a la clínica, quiero despedirme, quiero ir al cementerio. Por favor, Arévalo negó con la cabeza, no creo que sea prudente. Pero Lisandro lo detuvo. Vi el cálculo en sus ojos. Llevar a su esposa loca a llorar a la tumba de sus padres antes de encerrarla era el toque final perfecto para su narrativa de marido abnegado. Está bien, dijo él, con magnanimidad. Te llevaré. El cementerio estaba desierto. El viento levantaba remolinos de hojas secas entre las lápidas. Lisandro detuvo el coche cerca del mausoleo de mi familia. Te espero aquí, dijo, revisando su reloj. Tenía prisa por ir a celebrar con Fabiola. No tardes. Bajé del coche. Caminé con pasos arrastrados hasta que estuve fuera de su vista, oculta tras el panteón de mármol negro de los Valdés. En cuanto doblé la esquina, mi postura cambió. Me enderecé. Me sequé las lágrimas. Allí, sentado en el banco de piedra frente a la tumba de mis padres, estaba Héctor. Llevaba un abrigo largo y un sombrero calado, alimentando a unas palomas. Parecía un anciano inofensivo. Llegas tarde. Princesa, murmuró sin mirarme. El tráfico del infierno estaba pesado, respondí, sentándome a su lado, manteniendo la distancia por si Lisandro decidía espiar. Héctor me pasó un periódico doblado por debajo del banco. Dentro no había noticias, sino documentos. Está todo listo, susurró. Hice lo que me pediste. Rastreé a Fabiola. Resulta que tu amiga notaria tiene una debilidad, el juego. Debe $500,000 a gente muy peligrosa. Por eso se vendió a tu marido. Esa información valía oro. Fabiola no era leal a Lisandro. Era leal a quien pudiera salvarle el cuello. Era el eslabón débil. ¿Y la trampa?, pregunté. Héctor sonrió, y por primera vez vi al abogado brillante que había sido antes de que el alcohol lo consumiera. Aquí tienes el contradocumento. Señaló una hoja de papel con un sello oficial. Es una revocación de poderes y nombramiento de albacea externo. Está fechada HOY hace una hora. Traje a un viejo colega notario, honesto, que está esperando en el coche de atrás para certificar que estabas lúcida cuando me diste la orden verbal anoche. Mis manos temblaron al tocar el papel. ¿Qué significa esto? Significa que, en el momento en que firmes esto y mi colega le ponga el sello, cualquier documento que Lisandro te haga firmar después o cualquier poder que él crea tener es nulo. Papel mojado. Héctor me miró a los ojos, intenso. Pero él no lo sabrá. Él creerá que tiene el control. Empezará a mover el dinero. Y en el momento en que toque un solo centavo de tus cuentas, estará cometiendo un delito federal de apropiación indebida y fraude, porque legalmente ya no tiene autorización. Era perfecto. No solo anulábamos su poder, dejábamos que él mismo se pusiera la soga al cuello creyendo que era una corbata de seda. Hay algo más, dijo Héctor, sacando un pequeño dispositivo negro del tamaño de un botón. Pon esto debajo de la mesa en la fiesta de esta noche. ¿Fiesta? Fruncí el ceño. ¿Qué fiesta? Ah, ¿no te lo dijo? Héctor soltó una risita amarga. Lisandro no te va a llevar a la clínica hoy. Ha organizado una cena de aniversario sorpresa para esta noche. Quiere anunciar ante todos sus socios que asume el control de la empresa por tu bien. Quiere público, Camila. Quiere que su coronación sea aplaudida. Sentí un escalofrío. Iba a exhibirme como un trofeo roto frente a toda la alta sociedad. Mejor, dije, apretando el dispositivo en mi puño hasta que me hizo daño. Si quiere público, le daremos un espectáculo. Firma aquí. Héctor me tendió un bolígrafo. Firmé sobre el mármol frío de la tumba de mi padre. Mi firma fue firme, agresiva. Camila Valdés, no la Camila víctima. La Camila verdugo.
escóndelo, ordenó Héctor. Prepárate. Esta noche, Lisandro va a intentar destruirte legalmente frente a todos. Tienes que aguantar. Tienes que dejar que él se sienta ganador hasta el último segundo. Lo haré, me levanté. Héctor. Gracias, él no me miró. Siguió alimentando a las palomas. No me des las gracias. Dale una patada en el culo a ese bastardo y devuélveme mi licencia cuando recuperes tu empresa. Volví al coche con el paso lento y la cabeza gacha. Lisandro estaba tecleando furiosamente en su teléfono. Al verme, bajó la ventanilla. ¿Lista, mi amor?, preguntó. Me subí al asiento del copiloto. El documento de revocación quemaba contra mi piel, escondido dentro de mi ropa interior. El micrófono estaba en mi bolsillo. Lo miré con mis ojos rojos y mi cara lavada. Lista, susurré. Llévame a donde quieras, Lisandro. Soy toda tuya. Él sonrió, arrancó el motor y condujo hacia la mansión, hacia su fiesta, hacia su final. No sabía que acababa de meter a un caballo de Troya en su coche de lujo. La casa se había transformado. Lo que esta mañana era un hogar silencioso, ahora era un escenario de ópera vibrante y excesivo. Había camareros de librea blanca, moviéndose como fantasmas con bandejas de canapés, arreglos florales de orquídeas que costaban más que un sueldo promedio, y una orquesta de cuerda tocando melodías suaves en el jardín. Lisandro no había escatimado en gastos. Claro, era fácil ser generoso cuando se gastaba el dinero de la esposa a la que planeabas encerrar. Me miré en el espejo del vestidor una última vez. El vestido que Lisandro había elegido para mí era de seda color marfil, hermoso pero frágil, casi etéreo. Me hacía parecer un espectro, una mujer que se está desvaneciendo. Me había prohibido usar maquillaje fuerte. Te ves mejor al natural, amor. Tu vulnerabilidad es conmovedora, me había dicho al abrocharme el collar de diamantes. El collar pesaba. Se sentía como un collar de perro de lujo. Bajé las escaleras agarrada a la barandilla, interpretando mi papel con una precisión oscarizable. Mis pasos eran vacilantes, mi mirada vidriosa. Abajo, el murmullo de las conversaciones se detuvo. Cientos de ojos se clavaron en mí. Vi lástima en las mujeres. Vi codicia en los hombres, los socios de mi padre que ahora rodeaban a Lisandro como buitres, esperando que el león terminara de matar a la presa para comer las sobras. Ahí está ella, lo anunció Lisandro, caminando hacia mí con los brazos abiertos. La reina de la noche. Me tomó del brazo con firmeza. Sus dedos se clavaron en mi piel, un recordatorio sutil de quién tenía el control. Sonríe, pero no mucho, me susurró al oído con una frialdad que contrastaba con su sonrisa pública. Parece triste. Eso vende más. Nos movimos entre la multitud. Los saludos eran una tortura. Cami, querida, ¿te ves descansada?, dijo la esposa de un banquero, mirándome como si tuviera una enfermedad terminal. Gracias, susurré, mirando al suelo. Lisandro me llevó hacia la mesa principal, donde Fabiola nos esperaba. La notaria llevaba un vestido rojo sangre y sostenía una copa de champán con nerviosismo. Sus ojos se movían rápido por la sala. Héctor tenía razón, tenía miedo. Debía dinero a gente mala, y esta noche era su boleto de salida. Necesitaba que Lisandro tomara el control de mis cuentas para recibir su pago. Todo está listo, Lisandro, murmuró ella cuando nos acercamos, sin mirarme a mí. El juez Ramírez acaba de llegar. Está hablando con el doctor Arévalo en la terraza. Si hacemos el anuncio ahora, Ramírez validará el traspaso de poderes in situ por emergencia médica. Perfecto, dijo Lisandro. Dejó su copa sobre la mesa, junto a un enorme centro de flores. Voy a preparar el micrófono. Quédate con Cami. Que no hable con nadie. Lisandro se alejó. Fabiola se quedó a mi lado, tensa. Era el momento. Toqué el pequeño dispositivo negro que Héctor me había dado, escondido en el pliegue de mi vestido. Tenía que ponerlo allí, en esa mesa, donde ocurriría la firma simbólica. Fabiola, dije, fingiendo que me faltaba el aire. Me llevé una mano a la cabeza y me tambaleé hacia ella a cuidado. Siseó ella, agarrándome del brazo con asco, como si la locura fuera contagiosa. ¿Qué te pasa? Me mareo. Necesito apoyarme. Fingí tropezar contra la mesa. En la confusión, mientras Fabiola intentaba sostenerme para que no tirara las copas, mi mano derecha se deslizó por debajo del mantel de lino, justo debajo del arreglo floral central. Pegué el micrófono adhesivo a la madera. Siéntate y cállate. Me ordenó Fabiola en un susurro venenoso, empujándome hacia una silla. No arruines esto. Mi dinero depende de que te comportes. Me dejé caer en la silla, respirando agitadamente. Lo siento, gemí, pero por dentro estaba sonriendo. Tu dinero, pensé. Pobre Fabiola, no vas a ver ni un centavo. De repente, el sonido agudo de una cuchara golpeando una copa de cristal cortó el aire. La música se detuvo. El silencio cayó sobre el salón como un telón pesado. Lisandro estaba en el centro de la pista, iluminado por un foco con un micrófono en la mano.
Parecía un dios griego. Alto, guapo, poderoso, amigos, socios, familia, comenzó, con esa voz de barítono que solía enamorarme. Gracias por venir a celebrar nuestro primer aniversario. Debería ser una noche de pura alegría. Pero la vida, a veces, nos pone pruebas difíciles. Hizo una pausa dramática. Bajó la cabeza. Actuación pura. Muchos de ustedes saben que mi amada Camila no ha estado bien. La pérdida de sus padres dejó una herida profunda que, lamentablemente, ha afectado su salud mental en los últimos meses. Un murmullo de simpatía recorrió la sala. Pobrecito, escuché decir a alguien, he intentado protegerla. He intentado llevar la carga de la empresa familiar solo, para que ella pudiera descansar. Pero los médicos, señaló al doctor Garévalo, que asintió solemnemente desde una esquina, nos han recomendado que Camila se retire completamente de la vida pública. Ilegal para recibir el tratamiento intensivo que necesita. Lisandro levantó la vista, con los ojos brillantes de lágrimas falsas. Por eso, esta noche, con el dolor de mi alma pero con la responsabilidad que me corresponde como su esposo y tutor, asumo oficialmente la presidencia ejecutiva y el control total del Grupo Valdés. Es la única forma de salvar el legado de su padre, y de salvarla a ella. A uso S.PR y mero lentos, luego atronadores. Los socios aplaudían porque sabían que Lisandro era ambicioso y les haría ganar dinero. Los amigos aplaudían porque creían el cuento de hadas trágico. Lisandro levantó una mano para pedir silencio y ahora, me gustaría que mi esposa, mi valiente Camila, suba aquí un momento. Sé que es difícil para ella, pero quiero que sienta vuestro amor antes de su retiro, que era el golpe final. Quería exhibirme. Quería que subiera, balbuceara incoherencias, llorara y fuera sacada del brazo por los enfermeros. Quería la foto de la esposa loca para las portadas de mañana. Me puse de pie, las piernas me temblaban, pero esta vez no era actuación. Era la adrenalina de la batalla final. Caminé hacia él. El pasillo de gente se abría a mi paso. Sentía las miradas clavadas en mi piel. Llegué al escenario. Lisandro me miró con ternura falsa, pero sus ojos decían, hazlo, llora, cae. Me tendió la mano. No se la tomé. Me acerqué al micrófono. Lisandro se tensó. Eso no estaba en el guión. Intentó alejar el micrófono sutilmente, pero yo lo agarré con fuerza. Mis dedos se cerraron sobre el metal frío. Levanté la vista. Busqué a Héctor entre la multitud. No estaba allí, pero sabía que estaba en la camioneta afuera, escuchando, con el dedo listo en el botón de play de la pantalla gigante que Lisandro había instalado para mostrar fotos de nuestra boda. Miré a los invitados. Miré a Fabiola, que había palidecido. Miré al doctor Garévalo. Y finalmente, miré a mi esposo. Dejé caer los hombros. Enderecé la espalda. Mi expresión vacía y perdida desapareció en una fracción de segundo, reemplazada por una sonrisa afilada. Lúcida y terriblemente tranquila, el cambio fue tan radical que Lisandro dio un paso atrás involuntario. El miedo cruzó su rostro por primera vez. Se dio cuenta. En ese microsegundo, se dio cuenta de que el animal que tenía enfrente no estaba herido. Acerqué mis labios al micrófono. Mi voz no tembló. Resonó clara, potente, soberana en todo el jardín. Mi esposo tiene razón en una cosa, dije. Esta noche, todos van a presenciar una verdad que ha estado oculta demasiado tiempo. Miré a Lisandro a los ojos y, con el micrófono aún encendido, susurré solo para él, feliz aniversario, traidor. Y entonces, la pantalla gigante a mis espaldas se encendió. La pantalla gigante, que debía mostrar un montaje romántico de nuestra boda con música de violines. Parpadeó una vez. La imagen de nosotros besándonos se distorsionó. Se rompió en píxeles y fue reemplazada por una toma estática, granulada pero terroríficamente nítida. Era el despacho de Fabiola. La fecha en la esquina inferior derecha marcaba el día de nuestra boda. La hora, 20 minutos antes de la ceremonia, un silencio sepulcral cayó sobre el jardín. Ni los grillos se atrevían a cantar. Cientos de cabezas se giraron simultáneamente hacia la pantalla. En el video, Lisandro estaba inclinado sobre el escritorio. Su voz, amplificada por los altavoces de concierto que él mismo había alquilado, resonó con una claridad obscena. Ella no sospecha nada. Camila vive en una nube. Cree que esto es un cuento de hadas. Se escuchó una exhalación colectiva en la audiencia. Un ahogado de escándalo. En el video, Fabiola respondía, con esto, Lisandro, te aseguras el control total si las cosas se ponen feas. Lisandro se quedó paralizado. Su rostro pasó del bronceado perfecto a un gris ceniza en cuestión de segundos. Miró la pantalla, luego me miró a mí y por primera vez vi el terror puro, desfigurando sus facciones. Intentó hablar, pero no le salió la voz. ¿Qué pasa, mi amor? Pregunté por el micrófono, mi voz goteando veneno dulce. ¿No te gusta el video de nuestro momento especial? Apágalo. Gritó él finalmente, recuperando la movilidad. Se lanzó hacia los técnicos de sonido que estaban en una mesa lateral. Corten la maldita señal. Es un montaje. Ella lo fabricó. Pero los técnicos no podían hacer nada.
El sistema había sido hackeado desde fuera. Desde la camioneta de Héctor la imagen en la pantalla cambió. Ya no era el video, ahora eran documentos. Diapositivas que pasaban una tras otra como golpes de martillo. Diapositiva 1. El poder notarial irrevocable con mi firma falsificada, fechado 2 meses antes de la boda. La firma ampliada mostraba claramente las diferencias de trazo. Diapositiva 2. Los correos electrónicos del Dr. Arévalo. Las palabras dosis, paranoia inducida y aislamiento estaban subrayadas en rojo brillante. El Dr. Arévalo, que estaba de pie cerca de la mesa de canapés, tiró su copa de vino. El cristal roto sonó como un disparo. Intentó retroceder hacia la salida, pero la multitud, instintivamente, se cerró a su alrededor, bloqueándole el paso. Nadie quería perderse la caída, es mentira. Rugió Lisandro, subiendo de nuevo al escenario, con los ojos inyectados en sangre. Intentó arrebatarme el micrófono, pero yo retrocedí un paso. Está loca. Miren lo que hace. Es parte de su delirio. ¿Delirio? Mi voz tronó, sobreponiéndose a sus gritos. Lisandro, ¿sabes qué es delirante? Pensar que podías drogarme con té de hierbas y que yo no me daría cuenta. Hice una señal con la mano hacia la pantalla. Apareció un informe de laboratorio. El logotipo era de un laboratorio forense independiente y prestigioso. Muestra, de marca privada Montiel. Resultado, positivo para escopolamina y compuestos sedantes en dosis tóxicas. El jadeo de la multitud fue ensordecedor. La esposa del banquero se llevó las manos a la boca horrorizada. Los socios de mi padre empezaron a murmurar, alejándose físicamente de la mesa, donde Fabiola seguía sentada. Petrificada como una estatua de sal asesino, gritó alguien desde el fondo. Lisandro miraba a su alrededor como un animal acorralado. Su imperio de mentiras se desmoronaba en tiempo real. Transmitido en alta definición, su acabó. Lisandro, dije, bajando el tono algo íntimo, mortalmente serio. Ya no soy tu esposa trofeo. Soy tu fiscal. Él se abalanzó sobre mí. La desesperación lo hizo imprudente. Levantó una mano, tal vez para golpearme, tal vez para taparme la boca. Cállate, maldita so. Pero nunca llegó a tocarme. 2 guardias de seguridad privada, que yo había contratado esa misma mañana, con la ayuda de Héctor, emergieron de las sombras del escenario y lo interceptaron, sujetándole los brazos. Lisandro forcejeó, gritando insultos, su máscara de caballero totalmente destrozada. Me acerqué a él, mirándolo desde arriba. Querías anunciar que tomabas el control de mi empresa, ¿verdad? Saqué el documento que Héctor me había hecho firmar en el cementerio. Lo desdoblé lentamente. Pues tengo una noticia para ti. Esta mañana revoqué todos tus poderes. Nombré a un auditor externo para revisar cada centavo que has movido en los últimos 6 meses. Acerqué el papel a su cara sudorosa. Estás despedido, Lisandro, y estás en bancarrota. No puedes hacerme esto, chilló él, con la voz quebrada, patética. Yo construí esto, yo te cuidé, tú me vendiste en corregí. Ahora voy a cobrar la factura. Miré hacia la mesa principal. El juez Ramírez, el hombre que debía firmar mi sentencia de incapacidad, se había puesto de pie. Estaba pálido. Sabía que si se quedaba sentado, parecería cómplice. Su instinto de supervivencia política se activó. Signet Montiel, dijo el juez, con voz grave, tratando de salvar su propia reputación. A la luz de estas evidencias, me veo obligado a suspender cualquier procedimiento civil y notificar a la Fiscalía de oficio. Esto es muy grave. Fabiola intentó aprovechar la distracción para escabullirse hacia el jardín lateral. ¿A dónde vas, Fabiola? Pregunté por el micrófono. Todos los ojos se giraron hacia ella. La notaria se detuvo en seco. Sus tacones se hundieron en el césped. Yo solo seguía órdenes, balbuceó, temblando. Él me obligó. Lisandro me amenazó. Mentirosa, gritó Lisandro, escupiendo saliva. Fue tu idea. Tú redactaste el contrato. Y ahí estaba. El momento dulce. Las ratas empezaban a comerse entre ellas. Se acusaban, gritaban, se señalaban, destruyendo cualquier posibilidad de defensa coordinada. Me quedé allí, de pie en el centro del escenario, sola pero rodeada de una fuerza que nunca imaginé tener. El viento de la noche movía mi vestido de seda como una bandera de victoria. No lloré. No temblé, miré a la multitud. Ya no me miraban con lástima, me miraban con miedo, con respeto. Habían venido a ver el funeral de mi cordura, y se habían encontrado con la ejecución pública de mis verdugos. De repente, el sonido de sirenas cortó el aire de la noche. Azul y rojo, luces giratorias reflejándose en las copas de cristal y en las caras pálidas de los invitados. Héctor había cumplido su última promesa. La policía no venía por una llamada doméstica. Venían con una orden de arresto por fraude masivo, intento de homicidio y intoxicación premeditada. Miré a Lisandro una última vez mientras los guardias lo empujaban hacia las escaleras para entregarlo a los oficiales. Te dije que la muerte de mis padres me había dejado una herida, le susurré, aunque él ya no podía oírme entre el caos. Lo que olvidaste es que las heridas cicatrizan, y la piel que crece sobre ellas es más dura que antes. Las luces de la policía inundaron el jardín. La fiesta había terminado. La justicia acababa de empezar.
Las luces azules y rojas de las patrullas transformaron mi jardín de cuento de hadas en una escena de crimen surrealista. El vals había sido reemplazado por el crepitar de las radios policiales y las órdenes secas de los oficiales. Ver a Lisandro esposado fue una experiencia casi religiosa. Siempre había sido un hombre obsesionado con su imagen. Su traje nunca tenía una arruga, su cabello nunca estaba fuera de lugar. Pero ahora, mientras dos oficiales lo empujaban contra el capó de una patrulla, parecía un muñeco roto. Su chaqueta italiana estaba rasgada por el forcejeo, su corbata torcida como una soga mal atada, y su rostro. Su rostro era una máscara de odio puro y confusión. Caminé hacia él. Mis tacones se hundían en el césped húmedo, pero nunca me había sentido tan firme. Esto es un error, gritaba Lisandro, escupiendo saliva al oficial que le leía sus derechos. Soy Lisandro Montiel. Llamen al comisionado. Es amigo mío. El detective a cargo, un hombre con cara de pocos amigos que Héctor me había recomendado por ser incorruptible, se acercó a Lisandro con una calma gélida. El comisionado está ocupado revisando los informes toxicológicos de su esposa. Signet Montiel, dijo el detective, sacando una bolsa de evidencia que contenía la lata de té que yo había entregado horas antes. Me temo que sus cuentas han sido congeladas hace 20 minutos por orden judicial federal. No creo que tenga saldo para hacer favores hoy. Lisandro se quedó helado. La mención del dinero fue lo que realmente lo rompió. Podía soportar la cárcel, pero la pobreza, la irrelevancia, eso era su muerte real. Levantó la vista y me vio parada a unos metros, con los brazos cruzados, observando su destrucción. Camila. Su voz cambió. Intentó esa táctica manipuladora una última vez, bajando el tono, buscando mi compasión. Cami, por favor, diles que es un malentendido. Soy yo. Soy tu esposo. Te amo. Podemos arreglar esto. Solté una risa corta, seca, sin humor. El hombre que amaba murió el día que firmó ese contrato con Fabiola, le dije. Tú solo eres el estafador que ocupó su cuerpo. Todo lo hice por ti, rugió él, cambiando de nuevo a la ira cuando vio que la lástima no funcionaba. Eres una inútil. Sin mí, esa empresa se hundirá. Sin mí no eres nada. Me acerqué un paso más, invadiendo su espacio, obligándolo a mirarme a los ojos. Mírame bien, Lisandro. Señalé mi vestido, mi cara limpia, mi postura erguida. ¿Te parezco inútil? Acabo de derribar tu imperio en 3 días usando solo mi cerebro y tu arrogancia. No te necesito para dirigir mi empresa. Nunca te necesité. Hice un gesto al detective. Llévenselo. Me está ensuciando el jardín. Lo metieron en la parte trasera de la patrulla. Me vio a través del cristal reforzado, gritando cosas que ya no podía oír, golpeando la ventana como un animal enjaulado. La imagen del CEO del año, el hombre perfecto, se disolvió en la oscuridad de ese asiento trasero. Pero la limpieza no había terminado. A unos metros, vi cómo sacaban a Fabiola. Ella no gritaba, lloraba histéricamente. El maquillaje se le corría por la cara, convirtiéndola en una caricatura de payaso triste. Tengo pruebas. Aullaba a cualquiera que quisiera escucharla. Tengo los correos. Él me obligó. Puedo ser testigo del estado. Camila, dile que somos amigas. Ni siquiera me giré para mirarla. La indiferencia es el peor castigo para quien busca atención desesperadamente. Fabiola no merecía mi odio. Solo merecía mi olvido. Y luego estaba el doctor Arévalo. Lo sacaron esposado, pero a diferencia de los otros, él estaba en silencio absoluto. Estaba pálido como un cadáver. Sabía lo que se le venía encima: la pérdida de la licencia médica, la cárcel por mala praxis criminal, el desprestigio total. Cruzamos miradas un segundo. Él bajó la cabeza. Sabía que había subestimado a la paciente psiquiátrica. Los invitados empezaron a dispersarse como cucarachas cuando se enciende la luz. Esos mismos amigos que habían aplaudido a Lisandro minutos antes, ahora se subían a sus coches de lujo, evitando mirarme, murmurando excusas, borrando fotos de sus teléfonos. Nadie quería estar asociado con el escándalo. Me quedé sola en medio del jardín destrozado. Las copas rotas brillaban en el suelo como diamantes falsos. El silencio volvió, pero esta vez no era un silencio opresivo. Era el silencio limpio de después de la tormenta. Buena actuación, jefa. Me giré. Héctor Vargas salió de entre las sombras de los árboles, encendiendo un cigarrillo con esa calma habitual suya. Llevaba su viejo traje arrugado, pero esta noche parecía llevar una armadura brillante. No fue actuación, le dije, sintiendo como la adrenalina empezaba a bajar, dejándome un cansancio profundo en los huesos. Al menos, no la parte final. Héctor miró hacia la salida, donde las últimas luces de las patrullas se desvanecían. Ya está hecho. El juez Ramírez está redactando la anulación de todos los poderes de Lisandro para salvar su propio pellejo. Mañana a primera hora, la empresa vuelve a ser tuya legalmente. Y con Lisandro en preventiva sin fianza. No volverás a verlo en muchos años, suspiré, mirando la luna llena sobre la mansión. ¿Crees que recuperaré el dinero que robó? Héctor soltó una risa ronca. Niña, con lo que sabemos de sus cuentas en el extranjero y la cooperación forzada de Fabiola, le vamos a sacar hasta los empastes de las muelas.
Se acercó y me puso una mano en el hombro, un gesto torpe pero sincero. Tu padre estaría orgulloso, no por la empresa, sino porque te defendiste. Mataste al dragón tú sola, sentí un nudo en la garganta. No estaba sola, le dije, tocando su mano. Gracias, Héctor. Él retiró la mano rápido, incómodo con el sentimentalismo, y tiró la colilla al suelo. Va. Solo quería ver la cara de Lisandro cuando se diera cuenta de que un borracho acabado le ganó la partida. Me guiñó un ojo. Vete a dormir, Camila. Mañana tienes una empresa que dirigir. Y yo tengo una licencia de abogado que recuperar. Héctor se alejó caminando hacia la oscuridad, silbando una melodía desafinada. Me quedé allí un momento más. Miré la casa. Esa enorme estructura de piedra y cristal que había sido mi prisión, mi tortura y mi escenario. Ahora se veía diferente. Ya no era la casa de Lisandro y Camila. Era mi casa. Me quité los tacones. Sentí la hierba fría bajo mis pies desnudos. Me arranqué el collar de diamantes que Lisandro me había puesto y lo dejé caer sobre una mesa junto a una botella de champán vacía. No lo quería. No quería nada que lo hubiera tocado. Mañana vendería todo. Mañana cambiaría las cerraduras, los muebles, las sábanas. Pero por ahora solo quería respirar. Inhalé profundo. El aire olía a jazmín, a tierra mojada y a algo más, olía a libertad. 2 semanas después, el ascensor privado se abrió en el piso 40 de la Torre Valdés. El sonido de las puertas deslizándose fue suave, casi reverencial. Caminé por el pasillo de mármol. Mis pasos resonaban con un eco diferente al de antes. Antes, cuando venía a visitar a Lisandro, caminaba con cuidado, como pidiendo permiso para entrar en su dominio. Hoy, el sonido de mis tacones era la música de la propiedad. Los empleados que cruzaban el pasillo se detenían, asentían con respeto y murmuraban un buenos días, señora Valdés. No señora de Montiel, solo Valdés. Mi nombre, mi legado. Llegué a la puerta doble de la oficina del CEO. La placa con el nombre de Lisandro ya no estaba. Había un espacio vacío en la madera, una cicatriz rectangular donde antes brillaba su ego en letras doradas. Empujé la puerta y entré. La oficina estaba irreconocible. Había mandado quitar sus muebles de cuero negro, sus cuadros abstractos pretenciosos y sus estatuas de bronce. Ahora el espacio estaba inundado de luz natural, con muebles claros, plantas vivas y los planos arquitectónicos de mi padre en las paredes. Ya no olía a tabaco clandestino y mentiras. Olía limpio. Héctor estaba allí, de pie junto al ventanal, mirando la ciudad a sus pies. Llevaba un traje nuevo, gris marengo, y se había afeitado. Parecía 10 años más joven. ¿Está listo?, pregunté, dejando mi bolso sobre el escritorio. Héctor se giró y señaló la carpeta de cuero sobre la mesa. Recién salido del juzgado. El juez Ramírez se dio prisa. Quería cerrar el capítulo antes de que la prensa empezara a hacer preguntas sobre su propia negligencia al casi firmar tu incapacidad. Es un divorcio express por causa criminal. Me senté en la silla ejecutiva. El cuero crujió bajo mi peso. Me sentí correcta. Encajaba. Abrí la carpeta. Allí estaba. El documento final, decreto de disolución matrimonial. Mis ojos recorrieron las cláusulas. Héctor había sido despiadado, tal como prometió. Cláusula 4. Restitución total de bienes. Cláusula 7. Indemnización por daños morales y perjuicio psicológico a pagar, con los activos liquidados del demandado. Cláusula 9. Orden de alejamiento permanente. Lisandro intentó llamar desde la cárcel esta mañana, dijo Héctor con voz neutral. Quería negociar. Dijo que sabía dónde estaban escondidos unos bonos al portador que no encontramos. A cambio de que retiraras los cargos de intento de homicidio. Levanté la vista, con el bolígrafo suspendido sobre el papel. ¿Y qué le dijiste? Héctor sonrió, una sonrisa afilada de tiburón. Le dije que no negociamos con terroristas. Y que los bonos ya los encontramos ayer gracias a la confesión de Fabiola. Sonreí. Fabiola estaba cantando como un canario para reducir su sentencia. La lealtad entre ladrones dura lo que dura la impunidad. Bajé la vista al papel. La línea de firma esperaba. Recordé el día de mi boda. Recordé mi mano temblando al firmar el acta matrimonial, pensando que estaba firmando mi felicidad eterna. Qué ingenua era esa chica, qué frágil. Pero esa chica tuvo que morir para que esta mujer pudiera nacer. No me tembló el pulso. La tinta fluyó negra y decidida. Camila Valdés. Solté el bolígrafo. El sonido al caer sobre la mesa fue el punto final de una novela de terror. Felicidades, dijo Héctor. Eres libre, oficialmente. Miré mi mano izquierda. El anillo de diamantes, esa roca obscena que Lisandro me había regalado para marcarme como su propiedad, seguía ahí. Brillaba con una luz fría. Me lo quité lentamente. Sentí la resistencia del metal al pasar por el nudillo y luego, la ligereza. Mi dedo quedó desnudo, con una pequeña marca blanca donde el sol no había tocado la piel en un año. Esa marca desaparecería con el tiempo. Dejé el anillo sobre los papeles de divorcio. Véndelos, le dije a Héctor. Y usa el dinero para crear un fondo de becas para estudiantes de derecho sin recursos.
Que algo bueno salga de esta mentira, hecho, asintió él, guardando la carpeta. Me levanté y caminé hacia el ventanal. La ciudad se extendía ante mí, un océano de hormigón y vidrio bajo el sol del mediodía. Veía los coches como hormigas, la gente viviendo sus vidas, ajenos a las guerras que se libran tras las puertas cerradas de los áticos de lujo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Héctor poniéndose a mi lado. Primero, voy a despedir a la mitad de la junta directiva. Eran cómplices de Lisandro o idiotas que no vieron lo que pasaba. Me crucé de brazos. Y luego. Voy a construir. Tengo muchos diseños guardados en cajones que Lisandro decía que eran poco comerciales. Voy a hacerlos realidad, te harás enemigos, advirtió él. Me giré y lo miré a los ojos. Ya tuve al peor enemigo durmiendo en mi cama, Héctor. El resto son solo negocios. Héctor soltó una carcajada. Bienvenida al mundo real, Camila Valdés. Gracias, socio del. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Por cierto, el doctor Arévalo. La policía encontró en su casa un registro de pacientes similares a ti. Mujeres ricas, maridos ambiciosos. Parece que Lisandro no fue su primer cliente. Gracias a tu denuncia, se están reabriendo 5 casos de suicidios y accidentes sospechosos de los últimos años. Sentí un escalofrío, pero esta vez no fue de miedo. Fue de propósito, entonces no solo me salvé a mí misma, murmuré. No, probablemente salvaste a muchas más. Héctor salió y cerró la puerta. Me quedé sola en mi oficina. El silencio era absoluto, pero no estaba vacío. Estaba lleno de posibilidades. Tomé una respiración profunda. El aire acondicionado estaba fresco, pero yo sentía el calor del sol entrando por el cristal. Miré mis manos. Eran mis manos. No las manos de una esposa, ni de una víctima, ni de una loca. Eran las manos de una arquitecta. Y tenía toda una vida que reconstruir, ladrillo a ladrillo, sobre cimientos que nadie, nunca más, podría socavar. Me senté de nuevo. Tomé un plano en blanco y un lápiz. Y empecé a dibujar. Pasaron 6 meses. El invierno llegó y se fue, llevándose consigo los restos del escándalo. Lisandro fue condenado a 15 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Las pruebas eran abrumadoras. Dicen que, en la cárcel, sigue insistiendo en que es inocente, que yo le tendí una trampa. Nadie le cree. Se ha convertido en lo que más temía. Un nadie. Un número en un uniforme naranja. Fabiola perdió su licencia y enfrenta cargos por fraude. El doctor Arévalo. Bueno, digamos que sus antiguos clientes no están muy contentos de que haya hablado. Su carrera terminó en desgracia. Yo recuperé mi nombre, recuperé mi empresa. Pero lo más importante es que me recuperé a mí misma. A veces, por las noches, todavía me despierto, buscando una sombra en el pasillo. El trauma no desaparece mágicamente. Se aprende a vivir con él, como una vieja herida de guerra que duele cuando cambia el clima. Pero ya no tengo miedo. Miro el bonsái de mi cocina. El que envenené con el té para salvarme. Murió, pero en la misma maceta planté una semilla nueva. Hoy vi el primer brote verde, rompiendo la tierra negra. Es pequeño, frágil, pero busca la luz con una fuerza imparable. Como yo. No permitas que nadie te diga quién eres. No dejes que nadie escriba tu historia por ti. Y si alguna vez te encuentras atrapada en un cuento de hadas que se siente como una jaula, recuerda que tú tienes la llave. Siempre la tuviste. Solo tienes que ser lo suficientemente valiente para usarla. Fin de la historia. La justicia siempre llega. Muchos me dicen que fui cruel, que debí dejarlo irse, sin humillarlo públicamente. Yo no lo creo. Pero quiero saber qué piensas tú. ¿La traición se paga con el olvido o con la venganza total? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si estás del lado de la justicia, suscríbete ahora y únete a nosotros. Aquí nadie nos vuelve a silenciar.